Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este es el segundo capítulo de la transición del sonido de los años 70 al nuevo sonido de los años 80. Esta historia es compleja y la he simplificado, censurado y esquematizado para que sea comprensible por los nuevos entusiastas. De tal manera de que mucha gente que se sabe este tema bastante mejor que yo y que ha tenido más equipos probablemente no esté de acuerdo en todos los puntos porque he censurado algunos elementos y de hecho les voy a poner unos contraejemplos para que se den cuenta de que el concurso de los acontecimientos no fue solamente en la dirección que yo estoy planteando. Me voy a dedicar en particular a Sansui porque tengo muchos amplificadores Sansui que me simplifican hacer una secuencia, pero no le pasó solamente a Sansui, esto pasó con Pioneer, pasó con Sony, pasó con Yamaha, pasó con Marantz y ya les mostraré alguno que otro equipo por dentro para que vean la diferencia. Y también me voy a centrar solamente en los amplificadores integrados porque en su oportunidad había muchos más tipos de equipo. De hecho, había una variedad de hi-fi más grande que la de ahora. Habían amplificadores, receivers cuadrafónicos, estereofónicos, procesadores de señal, unidades reductoras de ruido, ecualizadores, expansores de rango dinámico, reverberadores, grabadores de cinta magnética carrete grande, en carrete grande como este niño, grabadores de cinta en carrete pequeño como el RT707 que les mostré, grabadores de cinta magnética en formato compact cassette desde 1963 como aquella grabadora que está allá o estos decks de cassette que tenemos aquí. Platos tocadiscos, preamplificadores fonos separados, había un montón de equipos que lamentablemente no hay hoy en día. Entonces no vamos a hacer la secuencia de todo lo que había porque este video se volvería infinito, no terminaría yo nunca, que nada, ya me he tirado videos de 24 minutos, eso no se lo cala a nadie. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos un poco más corto y simplificamos bastante el tema. Les comento, por ejemplo, de un reproductor de cinta magnética OpenRel, carrete abierto, carrete pequeño de 7 y tantas pulgadas, fabricado por Ampex en los años 50, en los años 60 y que aún estuvo disponible en los años 70. Ese equipo tenía, como yo comenté en el video que dediqué a la reparación de un OpenRel Akai, creo que el 2010 o el 2100, el que sea, que los grabadores de cinta magnética tienen dos partes, la unidad de transporte, la que lleva las cintas, los carretes, los motores, los cabezales y tal, y la unidad de amplificación, que es la que efectivamente graba y reproduce. Como fabricar una unidad de amplificación era muy costoso, Ampex y otro montón de fabricantes más te ofrecían la unidad de transporte, pero no tenía unidad de amplificación. Para tú poder amplificar la señal que provenía del cabezal fonocaptor para leer la cinta, tenías que utilizar el preamplificador de tu amplificador integrado. Así como nosotros hoy en día utilizamos una sección fono, es decir, un preamplificador dedicado para tomar la señal del cartucho del brazo fonocaptor de nuestro plato tocadiscos y poder oír discos, en aquella época los OpenRel, los más baratos, los más pequeños, los que eran para el público, no tenían unidad de amplificación, no tenían electrónica y era necesario amplificar la señal con nuestro amplificador integrado. Por eso pasan cosas como las que les voy a mostrar acá. Vamos a ver si se puede ver. Este es, Dios mío, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Este es el selector de entrada del Sansui AU777. Pero así había un amplificador Yamaha, así había un amplificador Pioneer, así había un amplificador Sony. Esto le pasó a todo el mundo, pero les voy a dar este ejemplo. Él tiene el preamplificador para fono, de hecho para dos platos tocadiscos, pero también tiene el preamplificador para la señal de una cinta magnética corriendo a 9,5 centímetros por segundo o corriendo a 19 centímetros por segundo. Esto es porque las ecualizaciones son distintas. Esta misma unidad de amplificación la tienen las unidades Marantz de su tiempo, como el preamplificador Model 15 o como el superconocido Model 7 y el Model 7T. Tienen esto, porque en aquella época eran tan sencillos los grabadores de cinta magnética, o mejor dicho, los reproductores de cinta magnética, que no tenían unidad de amplificación. Esto nos da la primera pista de los equipos. No vamos a hablar de los grabadores de cinta magnética, pero sí los voy a mencionar. En los tiempos valvulares y en el inicio de los transistorizados, los equipos se hacían muy sencillos. Así que vamos a hablar de los amplificadores, de los equipos transistorizados en general, pero en particular de los amplificadores transistorizados de 1968 en adelante. Que pasaron muchas cosas, como yo no mencioné en un video anterior. El primer catálogo de Yamaha de equipos de alta fidelidad es de 1969-1970. Estos equipos, por ejemplo, forman parte del segundo catálogo, el catálogo del 74 al 76.
Technics no existía, existía el conglomerado industrial Matsushita, y entonces se crea Technics para en 1968, 1969, más o menos al mismo tiempo, sacar el primer catálogo de equipos de alta fidelidad, que en este caso fueron transistorizados, porque Technics, que yo sepa, nunca fabricó en válvulas. Sony, que se había formado en 1955, no había sacado un catálogo de alta fidelidad. Ellos vendían radios portátiles, televisores a blanco y negro portátiles, televisores, equipos pequeños, pero no habían hecho específicamente equipos hi-fi. El primer catálogo hi-fi que yo tengo de Sony es de 1971. Si alguien me consigue o me da referencia a un catálogo de Sony anterior a ese año, por favor que me lo haga saber. Pero que yo sepa, el primer catálogo de alta fidelidad de la corporación Sony es del 71, a pesar de que ellos existían desde el año 55. El primer amplificador fabricado por Sansui, con su nombre Sansui, es el AU70 de 1965-1963. Pero eso es valvular. El primer catálogo de Sansui de estado sólido viene justamente con este amplificador, con el Sansui AU333, 555 y 777, y sus tuners, su plato tocadiscos, sus altavoces. ¿Cuál era la característica común de esta primera generación de equipos de estado sólido? Que sus circuitos eran muy parecidos a los valvulares. De hecho, en particular, este Sansui es interesante porque él tiene un esquema de salida en totem pole valvular hecha con pentodos de Philips, que aparece en el manual Philips Miniwatt de 1955, pero reimplementado con transistores. Por derecho propio, eso es un amplificador valvular. No tiene el sonido dulce de un valvular, pero el esquemático es un valvular. No voy a mostrar el esquemático aquí porque esto es un video para todo el mundo, pues para los que no sepan leer un circuito electrónico. Entonces no tiene sentido mostrárselo si no van a entender ni pepa. Pero les puedo comentar que el esquemático de este Sansui 777 fue propuesto por Philips y que yo sepa está en su... Que yo sepa no. Lo más viejo que yo conozco de él es que aparece en el catálogo Miniwatt de 1955-1958. ¿Eso qué quiere decir? Que los primeros equipos transistorizados estaban diseñados como los valvulares, en todo. En el chasis, en la caja, en las perillas, en los conceptos, en los mandos, en la forma en la que pensaban los ingenieros y diseñaron cosas como esta. Esa primera generación se caracteriza, para hablar del sonido de los años 70, de la siguiente manera, porque no hemos mencionado ese punto. Eran equipos muy sencillos, muy espartanos de funcionalidad, ligeros, de potencias muy modestas porque no habían transistores grandes disponibles. De hecho, los primeros transistores disponibles grandes para audio los emplea la casa americana Phase Linear para poder hacer el Phase Linear PL400 y el PL700, que son las unidades de potencia más grandes disponibles en su tiempo. Pero no habían transistores específicos para audio. Habían transistores que se usaban en televisores, que se usaban en receptores de radio, que se usaban en equipamiento militar, pero que no eran para audio. Un equipo rompe este esquema que yo les estoy diciendo de equipos pequeños, sencillos, el mínimo uso de componentes electrónicos porque los transistores eran caros, como este Sansui 777, que es aquel Marantz 1200B, que el diseño original es de 1968, pero ese equipo en particular es de 1972 y viene con el Marantz 1150, 1200 y 1120, que si lo pueden conseguir les recomiendo ampliamente comprarlo. Tiene una construcción muy curiosa y un sonido muy bueno. Yo reparé uno. Ese es un equipo complejísimo, así que no lo voy a tomar en cuenta en este esquema. Esto es una versión simplificada, esquematizada y censurada de la historia. Aquellos sencillos equipos de 1968 a 1974, de los cuales este Marantz 1200 y el 1120 y el 1150 no forman parte, tenían más o menos lo siguiente. No importaba si era un receiver, si era un amplificador integrado, si era un centro de entretenimiento para el hogar, que muchos me lo comentaron, que mencionara que Fisher, General Electric aquí en América, y me imagino que Blauput y no es Electrocompagnet, no me acuerdo el nombre, Telefunken, fabricaron muchos centros de entretenimiento. Bueno, independientemente de la categoría del equipo, más o menos el diseño era así. Caja de madera, porque era más barata que la caja de metal. Una caja de metal muy sencilla, normalmente o no necesariamente completa. La mayor parte de las veces era solamente el chasis, como si fuera un equipo valvular, por costos. Una potencia limitada de 5 a 25 vatios por canal. El amplificador que rompe esa seña de los japoneses es aquel 777 con 30 vatios, que para su época era una potencia impresionante. Unas prestaciones muy básicas. Una sección fono con una etapa de 2 transistores, no necesariamente muy buena, pero
era una sección de 2 transistores, muy sencilla. Un preamplificador también hecho con 2 transistores y una etapa de potencia hecha con 4, bueno, con 4 no, con 5, con 6, en el mejor de los casos con 6 transistores, muy sencilla. Una distorsión armónica importante del 0.8% a potencia nominal, 0.2% a la mitad de la potencia y tal vez al 1,5% cuando ya estaba bordeando saturar la fuente de alimentación. Y unas prestaciones muy simples. Control de balance, control de volumen, selector de entrada, selector de bucle de grabación, bajos agudos y unos filtros subsónicos y ultrasónicos pasivos como los tiene el 777, que básicamente son una red RC. Esos equipos, nosotros hoy en día deberíamos llamarlos oldies, no vintage, sino oldies, porque son equipos que tienen la escuela de diseño de los valvulares, los ingenieros se estaban adaptando a esa manera de pensar y eran equipos de bajas prestaciones, no eran equipos especiales. Los primeros equipos especiales transistorizados no fueron de Fisher, por cierto, que picó adelante, pero hoy en día nadie recuerda esos equipos. Los primeros equipos con prestaciones especiales, es decir, que destacaban porque además sonaban muy bien, a pesar de ser muy simples, fueron el Macintosh MA5100, que tengo uno por terminar de reparar, pero lo tengo totalmente destrozado y no se los voy a mostrar aquí porque está hecho polvo. Y ese Sansui 777, que solamente quedará de donante de órganos porque le faltan varias partes, pero está bueno, operativo y completo. Son los equipos que tengo para mostrarles de esa época. Y ya sonaban bien, o sea, ya tienen 30, 35 vatios por canal, que es una potencia muy respetable, tienen un buen control de bajos agudos, tienen poco ruido de entrada, tienen piezas buenas, etcétera. De cara de los grabadores, por ejemplo, para no hablar solamente de amplificadores, de cara de los grabadores de cinta, los primeros grabadores de cinta magnética en formato compact cassette no tenían unidad reductora de ruido. De hecho, eran unas máquinas muy simples, con un ancho de banda de, imagínense ustedes estos números espantosos, 7 kHz, 8 kHz para cinta normal y hasta 10 kHz para cinta dióxido de cromo, sin unidad reductora de ruido y con escasamente 43 o 44 decibeles de relación hacia el ruido. O sea, un ruido de fondo realmente fastidioso. Unas unidades de transporte torpemente diseñadas, eran unas máquinas al estilo, les voy a mostrar, al estilo de esta máquina que tengo acá. ¿Ok? Al estilo de esta máquina, es decir, una máquina de consola súper ligera, solamente con los Meter, un teclado estilo piano, una construcción súper simple, una tarjeta amplificadora hecha, no se lo pueden ustedes imaginar, con 4 transistores para la unidad de amplificación y un transistor para el oscilador de la polarización de corriente alterna. O sea, los diseños más simples del mundo. Nadie puede pretender que aquello llegara a sonar bien porque no estaban pensadas para eso. Estaban pensadas para sonar, pero no para sonar bien. Eso fue aceptable al principio porque la gente estaba acostumbrada a que los grabadores de OpenRel no tuvieran unidad reductora de ruido ni tuvieran un diseño particularmente elaborado desde el punto de vista de la electrónica. La mecánica sí, pero la electrónica no. Fíjense ustedes qué contraste que ahora las unidades de cassette son brutalmente sofisticadas. De hecho, es el equipo que tiene más perillas, más palancas, más opciones y más calibraciones de todos los demás que forman parte de una cadena de audio. Pero ya eso es sonido de los 80, no nos vamos a meter por ahí. Otra cosa del sonido de los 70 era el uso de valores muy escasos y prudentes para las piezas. Es decir, capacitores electrolíticos más bien pequeños porque eran piezas muy caras. Es el segundo componente más costoso después del transformador de fuerza. Y hay que entender que lo de la potencia estaba muy complicado porque los lugares donde se fabricaba electrónica, Alemania, Francia y Japón, son países que no tienen recursos naturales. Ellos tenían que importar el hierro y sobre todo el cobre muy costoso para poder hacer los transformadores. Hay que comprender un detalle interesante. El grueso de un amplificador, lo importante de un amplificador es su transformador. El transformador es el que nos va a proporcionar toda la potencia. Y el transformador es carísimo porque está hecho con cobre y con acero laminado al silicio, Sendust. Entonces, es costoso hacer un amplificador. Imagínense en posición de los japoneses que se tenían que traer todo de América, rodeando todo el Pacífico para traer la materia prima. Era brutalmente caro hacer un amplificador en Japón. Pero se pusieron las pilas y Japón, Alemania, en segundo lugar Francia, Estados Unidos no. En Estados Unidos siempre se ha fabricado lo grandote porque ellos son tierra firme y tienen cultura continental de hacer todo grandote. Si ustedes buscan la referencia de lo que llaman lujo americano, es inmenso. Un Fireline 500 o un New Yorker, que es un carro como de 6 metros de largo. Eso es impensable en Europa, una cosa de esa. Pues un abuso, una tontería. Bien. Estos equipos del primer catálogo, no importa la marca, el primer catálogo de Sony, de Sansui, de Technics, de Pioneer, porque todos empezaron más o menos a fabricar estado sólido entre el año 68 y el 72, tienen más o menos eso. Muy simple el circuito, muy simple la fuente de alimentación. Las fuentes de alimentación nunca son reguladas. Las fuentes de alimentación simplemente son unos filtros RC, una resistencia y un capacitor de un valor importante.
Es la misma fuente de alimentación para todo. Por ejemplo, en este Sansui, en los Sansui AU101, 202, 303, 404, 505, en el Sansui AU 222, 333, 555, 777 y sus equivalentes de Pioneer, me refiero a los amplificadores del primer catálogo, SA500, SA600, SA700, SA800, SA900, SA1000, todos los amplificadores. Me sé los esquemas de eso porque los he revisado, pero me imagino que lo mismo pasó con Yamaha, lo mismo pasó con Technics, lo mismo pasó con todos los demás. No tenían fuentes reguladas. Lo que ellos hacían era esto. Desde el transformador principal ponían un puente de 2 diodos o de 4 diodos para recuperar 60, 70, 80 voltios, lo que hiciera falta para entregar la potencia nominal. Así está hecho este. De allí había un reductor de voltaje que funcionaba como filtro contra el ruido de la fuente para producir 30 o 25, no, más bien voltajes pequeños, 22, 19, 18, 15 voltios para alimentar el pre. Y de allí otra red de reductora para producir unos escasos 12, 13, 14, 15 voltios para alimentar la sección fono. Así es la fuente de alimentación de todos estos equipos. Entonces, esquematizándolo. Sonido de los años 70, construcción simple, fuente de alimentación sin regular, etapas de potencia acopladas con capacitores menos Macintosh y menos Marantz, que ya utilizaban acople directo y entonces producían unos bajos más contundentes que el resto de los fabricantes. Frontal de aluminio cepillado, chasis muy sencillo, los disipadores de calor por fuera. Por ejemplo, este equipo, este Sansui 777, tiene el disipador de calor por fuera del equipo, como se hacían los valvulares. En la época de los valvulares, si ustedes ven el esquema de un valvular serio, se darán cuenta de que todos los componentes fríos se colocan hacia adelante, es decir, los capacitores, la etapa de preamplificación, etcétera, y todos los tubos de potencia se colocan hacia atrás, de tal manera de que esos tubos no calienten el interior del equipo y no calienten los capacitores, comprometiendo su vida útil. Ese es más o menos la forma en la que se construían los equipos de inicio de los 70. Nuevamente tenemos aquí el interior del amplificador Sansui AU777, que se parece muchísimo al Pioneer SA500, 600, 700, 800, así que vale este perfectamente en representación de todos los demás. Entonces, lo que yo les conté, un chasis como el de un equipo valvular, igualito, la sección que genera mayor cantidad de calor colocada aquí atrás. De hecho, esto es un panel de aluminio que, protegido por esta malla metálica, tiene detrás de sí los 4 transistores de potencia de cada lado. Un transformador prudentemente grande, no tan grande porque era muy costoso. De hecho, este equipo era el tope de serie y solamente eran 30 vatios por canal. Este diseño es moderno y no es moderno. Como yo les comenté, este diseño es exactamente copiado del manual Philips Miniwatt de 1955, pero reimplementado con transistores. Entonces ustedes dirán, es un circuito obsoleto. No, este es un circuito avanzado. El que es obsoleto es este otro que les voy a mostrar. Esto no es un amplificador integrado, porque no tengo ningún amplificador integrado. En este momento he hecho así, pero sí tuve varios amplificadores integrados. Y Receiver, Sansui y Akai, que estaban hechos de esta manera, que es aún más anticuada. Como yo les mostré en otro video, y lo vamos a ver en detalle cuando hagamos la reparación de este grabador de cinta magnética, él lleva un speaker que debe sonar a 2 vatios de potencia. Entonces el amplificador que lleva tiene 2 transformadores de acople, un transformador inversor de fase que ataca a estos 2 transistores de potencia y un transformador de potencia que es el que ataca al speaker. Este esquema con transformadores de acople, como si fuera un valvular con pentodos, se utilizó mucho justamente en la transición de 1963 a 1968, pero en este momento no tengo ningún equipo de esos para mostrarles, pero recuerdo que esto era así, con transformadores, pero no de este tamaño pequeñito, porque es un transformador para 1,5 vatios, para entregar 10 o 15 vatios en speaker. Es un transformador de un tamaño importante, tan grande como si fuera un amplificador valvular. Mientras que Sansui se deshace de los transformadores de acople definitivamente, porque los había utilizado antes en unos Receiver, y en este diseño, que es su primer amplificador, están totalmente eliminados los transformadores de acople y de inversión de fase, pero quedan sustituidos por este gigantesco banco de capacitores que más o menos hace el trabajo de adaptar las señales como en el amplificador de válvulas. Pero eso no es una característica interesante. Lo que es interesante es esto. Esta es la tarjeta de potencia. Esta es la tarjeta, la unidad de control del módulo de potencia para los 2 canales. Dense cuenta que la tarjeta es simétrica respecto de estos 2 tornillos. Es un circuito muy simple. Aquí no hay más transistores. Aquí hay 4 transistores de potencia, que son 2 transistores de potencia y 2 transistores driver. Y aquí están los predriver o manejadores. Aquí hay un montón de componentes electrónicos que son los estabilizadores térmicos, pero lo que hay aquí son 5 transistores. Y aquí en el módulo de control creo que hay 2 transistores o 3 transistores más. Eso es todo.
Es una unidad de control muy simple. Una característica de todos los amplificadores de esta época de 1968 a 1973 es que su unidad de potencia es muy sencilla y por eso no puede controlar bien la distorsión, y estos amplificadores suelen tener una distorsión armónica importante, no necesariamente desagradable, pues este equipo suena muy bien, pero en números, en el papel, se ve muy mal. Se ve muy mal porque la respuesta en frecuencia es limitada, de 35 o 40 Hz a no más de 25 o 50 kHz en este caso, que ya no tiene transformadores, con un factor de amortiguación pésimo de 10 o de 15, con un slew rate patético, de hecho ni siquiera lo medían, con una distorsión armónica a 1 kHz del 0.3, 0.4, 0.5%, y la distorsión a 20 kHz era simplemente brutal, porque estos amplificadores tenían un sonido, no todos, este en particular no, pero otros sí, con un grano notable, con un sonido bien curioso en alta frecuencia que podía llegar a ser áspero y estridente y chilla el oído a los 2, 3, 4, 5 kHz. Y lo otro que tienen es un preamplificador muy complicado. Un preamplificador, miren estos, montón de capacitores de paso. Aunque el diseño de Sansui, a diferencia de Sony y de Pioneer y de Yamaha, prefiere hacer los pasos de señal siempre con capacitores de poliéster metalizado, costumbre que tendrían toda su vida y le daba ese sonido muy particular a Sansui. Pero era un preamplificador que tenía un montón de capacitores. Eso ya lo vamos a ver en contraste para que se den cuenta de la diferencia. Pero no tengan el prejuicio de que son malos equipos. No son malos equipos. De hecho, a pesar de, porque he hablado de las limitaciones, porque eso es lo que tengo que describir, ese es el contenido técnico del equipo que se hizo y cómo se hizo. Hoy en día es un equipo primitivo, básico, con un montón de defectos, pero en su momento era un amplificador avanzado, un éxito de ventas. Este en particular es el 777 original, pero de él hubo la versión A, B, C y D. Este equipo se fabricó muchísimo, se vendió como arroz. Fue un éxito para Sansui. De hecho, empezó teniendo este doble control de tono de bajos agudos, muy interesante, bajos agudos para el canal derecho, bajos agudos para el canal izquierdo, y aquí la desconexión de los filtros y cualquier otra cosa. O sea, tenía ciertas funcionalidades avanzadas a pesar de ser el primero, pero se convirtió en un éxito en venta, pues es un amplificador que suena muy bien. Es decir, todos estos amplificadores de primera generación no son malos amplificadores. Hay joyas como el Pioneer SA 700, 800 y 1000, que eran equipos muy sofisticados, y luego la revisión de estos equipos que son los Pioneer 9100, 8100, 7100, que tienen un sonido muy interesante, que suenan muy bien. Luego está este Sansui 777B, C y D, que fueron corregidos en pequeñísimos detalles para que el sonido fuera algo más dulce, aunque este en particular, el original, no suena mal para nada, y eso que no le he hecho el recapping, tiene un sonido muy bueno, ¿ok? Y adicionalmente de ellos nacen la generación intermedia con piezas maravillosas como el Sansui 555B, como el 888 y como el 999, que tienen uno de los preamplificadores mejor pensados de Sansui, probablemente el mejor preamplificador que un amplificador japonés haya llegado a tener desde mi humilde punto de vista. Así que no piensen que por haber sido equipos primitivos, básicos de diseño y tal cosa, son malos equipos. Les voy a contar algo más muy raro. Buena parte de los equipos de hoy en día, de los que se están vendiendo ahora, son menos sofisticados que estos amplificadores de primera generación de estado sólido. Raro. Lo hemos hecho tan mal que nos hemos devuelto al principio. Hasta aquí esta segunda parte. Saludos para todos. Recuerden suscribirse a mi canal, comprar el libro, que es lo que permite que estos videos se hagan, y compartir mi contenido en sus redes sociales. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.